Mi hija me gritó, o te callas o te vas de mi vida, así que me fui. Cuando perdió su universidad porque yo ya no pagaba nada, entendió que las palabras no se borran. Cuando mi hija Mariana me gritó que me callara o me largara de su vida, lo primero que sentí no fue enojo. Fue una especie de vacío silencioso que me cayó encima como si alguien hubiera apagado de golpe todo lo que me mantenía de pie. Yo tengo 46 años, vivo en California y he sido papá soltero desde que ella tenía 8. Su mamá decidió irse con otro tipo y empezar de cero en otro estado, así que todo lo que vino después, cada tarea, cada cita médica, cada campeonato escolar, cada desvelo cuando estaba enferma, lo hice yo solo. Nunca me quejé porque siempre pensé que, si ya la vida me puso ese camino enfrente, lo mínimo que podía hacer era caminarlo sin lloriqueos. Trabajé como un animal durante más de una década para que ella tuviera una vida tranquila, sin preocupaciones, con comida en la mesa y un techo seguro. Y para que pudiera ir a la universidad sin endeudarse como me tocó a mí cuando era joven. El problema empezó de verdad cuando se metió con un idiota llamado Tyler, un muchacho que hablaba bonito pero que en la práctica no hacía nada más que fumar, jugar videojuegos y vivir de su mamá. Mariana antes era responsable, estudiosa, incluso cariñosa, pero con ese tipo empezó a transformarse en alguien que yo no reconocía. Llegaba tarde a la casa, me contestaba con una actitud de mierda, hacía berrinches por cualquier cosa y, lo peor, comenzó a tratarme como si yo fuera un estorbo en lugar del hombre que llevaba años partiéndose el lomo para que tuviera una vida cómoda. Yo intenté hablar con ella varias veces, siempre con la esperanza de que ese maldito nudo en la garganta que sentía cada vez que la veía alejarse no fuera permanente, pero nada funcionaba. Un día, un sábado cualquiera, mientras ella estaba en la sala en videollamada con Tyler, escuché que le decía que él podría mudarse con nosotros porque la vibra de su casa estaba muy tóxica. Me acerqué y le dije con toda la calma que pude que eso no iba a pasar. No iba a mantener a un rufián de 20 años que ni estudiaba ni trabajaba y que tenía menos ambición que una piedra. Ella se levantó de golpe, me miró como si yo fuera un extraño y soltó esa frase que todavía me taladra, que me callara o me fuera de su vida. Durante un segundo pensé que estaba bromeando, pero la forma en la que me sostuvo la mirada, desafiante, hiriente, como si yo fuera un pedazo de basura, me dejó claro que no era un impulso del momento. Yo no soy perfecto, claro que no, pero tampoco merecía algo así. Me quedé quieto porque sentí que cualquier palabra que saliera de mi boca iba a incendiarlo todo, así que dije lo único que pude articular sin quebrarme, que estaba bien, que me iba. Agarré mis llaves, mi cartera y la mochila que uso para el trabajo, y salí del departamento sin voltear. No recuerdo ni siquiera haber cerrado la puerta con llave. Solo caminé hasta el estacionamiento como si fuera un espectro, completamente en automático, y manejé hasta el apartamento de mi hermano. Él no hizo preguntas, se limitó a servirme una cerveza y a decirme que me quedara ahí todo el tiempo que necesitara. Esa noche fue la primera en muchos años en la que dormí sin escuchar la respiración de mi hija en la habitación de al lado, y aunque debería haber sentido alivio, lo único que tuve fue un silencio que me pesó como si me hubieran arrancado algo del corazón. Al día siguiente, cuando ya había tenido algo de tiempo para pensar, tomé la decisión que por instinto ya sabía que debía tomar, dejar de pagar todo lo relacionado con ella. No por venganza directa, sino porque no iba a seguir financiando la vida de alguien que me había echado de su vida con una sola frase. Yo pagaba absolutamente todo, desde la universidad comunitaria, los libros, el teléfono, la gasolina del carro, la renta, la comida, todo. Al irme, dejé claro que esa etapa había terminado. Me mudé oficialmente con mi hermano mientras buscaba un estudio más económico y, durante las primeras semanas, no recibí ni un solo mensaje de ella. Ni un reproche, ni una disculpa, ni una pregunta. Nada. Como si de verdad me hubiera borrado. Todo se mantuvo así hasta que recibí una llamada de la oficina financiera de su universidad diciendo que su matrícula se había caído por falta de pago. También mencionaron que llevaba varios días sin poder acceder al portal y que había perdido sus clases del semestre. Esa misma tarde recibí un mensaje suyo, el primero desde la pelea. Me dijo que si podía pagar la universidad porque pensó que el cargo era automático. Contesté algo corto pero honesto, que no podía ayudarla mientras siguiera tratándome así. No buscaba castigarla, pero tampoco iba a ignorar lo que había pasado. Ella no respondió y pasaron varios días más de silencio absoluto. Yo sabía que en algún momento algo iba a romperse, pero todavía no imaginaba cuánto. Actualización 1.
Habían pasado varias semanas desde aquella pelea, semanas en las que me forcé a mantenerme firme a pesar de que cada día se me hacía más difícil sostener la idea de que cortar el apoyo económico era lo correcto. No porque sintiera remordimiento por la decisión en sí, sino porque cada noche, al acostarme en el sillón del departamento de mi hermano, me sorprendía pensando en Mariana cuando era más pequeña. Cuando todavía se reía conmigo sin reservas y corría a mostrarme cualquier tontería que había dibujado o inventado. Me repetía que esa nostalgia no podía guiarme porque, si lo hacía, iba a terminar ignorando la falta de respeto que había mostrado y repetir ese patrón de cargar con todo sin exigir nada a cambio. Mientras tanto yo ya había encontrado un estudio pequeño, uno de esos lugares que no tienen nada especial pero que cumplen con lo básico. Firmé el contrato por un año porque, aunque no sabía cómo iba a desarrollarse todo con Mariana, sí sabía que no pensaba regresar al departamento donde me habían gritado que me fuera. Esa herida todavía estaba abierta y ni la distancia ni el tiempo la habían cerrado. Fue un martes por la noche cuando algo cambió. Yo acababa de llegar del trabajo, cansado, con ese dolor en la parte baja de la espalda que ya se había vuelto parte de mi vida diaria, cuando mi hermano me llamó desde la puerta principal. Su tono me hizo pensar que había pasado algo grave. Caminé hacia la entrada y, al acercarme, vi a Mariana de pie en el pasillo del edificio, con el cabello desordenado, la ropa arrugada y los ojos hinchados. Ella no venía a ver a su tío, venía a verme a mí, aunque no se atrevió a tocar la puerta. Mi hermano abrió porque escuchó movimiento afuera y se encontró con la escena. Yo me quedé quieto, como si necesitara un segundo para reconocer que esa que estaba ahí era la misma hija que semanas antes había gritado que me largara de su vida. No me abrazó ni corrió hacia mí. Apenas levantó la mirada cuando salí y caminé hacia ella. Tenía esa expresión de alguien que ha estado llorando más rato del que quiere admitir. Me dijo que si podíamos hablar un momento a solas. Mi hermano, que siempre ha sido directo pero también sabe cuándo hacerse a un lado, simplemente dijo que estaría en la cocina si necesitábamos algo, y se fue sin dar más vueltas. Entré al departamento y Mariana se quedó en medio de la sala sin saber dónde sentarse, como si de pronto fuera una invitada en lugar de la hija que antes entraba sin pedir permiso a todas partes. Me preguntó si podía sentarse y asentí. La vi acomodarse en el borde del sillón, rígida, con los dedos entrelazados como si quisiera evitar que sus manos delataran lo nerviosa que estaba. Me pidió que no dijera nada todavía, que la dejara explicarse, y en ese momento supe, incluso antes de que hablara, que las cosas con Tyler no habían terminado bien. Dijo que él había dejado de contestarle hacía varios días y que, cuando por fin pudo hablarle, el tipo le dijo que no pensaba seguir con alguien que tenía tantos problemas con su familia. Mariana relató que él mencionó que no quería cargar con dramas ajenos y que no necesitaba ese peso en su vida. Ella trató de sonar firme cuando lo contaba, pero la voz se le quebraba cada vez que repetía algo que él le había dicho. Supe que no estaba compartiendo todo, así que la dejé seguir hasta que finalmente confesó que Tyler no solo la había dejado, sino que la había humillado diciéndole que sin el apoyo económico que yo daba a ella no tenía nada y que él no iba a estar con alguien que carecía de ambición. Me sorprendió que incluso él, un tipo incapaz de sostener un empleo, tuviera el descaro de juzgarla por depender de mí. Pero no dije nada porque, aunque me ardía el orgullo de padre, ese no era el momento para sermonearla. Después de hablar de Tyler, Mariana dijo que la universidad se había puesto en contacto con ella y que oficialmente había perdido su lugar ese semestre. Intentó explicarlo como si ella no tuviera culpa, como si solo hubiera sido un error administrativo, pero luego se corrigió y admitió que sabía que yo pagaba todo. Dijo que asumió que aun si discutíamos yo iba a seguir cubriendo los pagos porque siempre lo hacía, que no imaginó que realmente fuera a dejar de hacerlo. Me dijo, casi susurrando, que pensó que yo estaba exagerando y que eventualmente me pasaría el enojo. En ese momento respiré hondo porque una parte de mí quería preguntarle si escuchaba lo que decía, si de verdad pensaba que yo era tan predecible que podía tratarme como le diera la gana sin consecuencias. Pero otra parte de mí entendía que ella no estaba ahí para repetir patrones, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, estaba enfrentándose a la realidad sin red de protección. Cuando por fin llegó a lo que realmente quería decirme, sentí que ese momento iba a quedarse grabado en mi memoria. Me dijo que necesitaba que yo volviera a pagar la universidad porque no quería perder más tiempo, que estaba dispuesta a hacer lo que fuera para arreglar las cosas. Pero luego agregó que no entendía por qué yo estaba siendo tan duro.
Ese comentario casi me hizo perder la calma porque mostraba que todavía no captaba del todo la magnitud de lo que había ocurrido. Le expliqué, con la voz lo más controlada que pude, que no se trataba de dureza sino de respeto. Que yo no podía simplemente borrar lo que había dicho esa noche y actuar como si yo fuera una especie de máquina que ella podía encender y apagar cuando quisiera. Le dije que no era cuestión de orgullo, sino de dignidad, de que yo había aguantado muchas cosas en silencio por años. Pero que una cosa era tolerar las rebeldías típicas de la adolescencia y otra muy distinta era permitir que me tratara como si yo fuera un intruso en su vida. Ella lloró, claro, pero no era ese llanto infantil que busca consuelo inmediato, sino uno más seco, más adulto, como si estuviera procesando varias emociones al mismo tiempo. Me dijo que estaba asustada, que no sabía qué hacer, que había perdido el semestre y que sentía que había arruinado todo. Hubo un segundo en el que pensé en abrazarla, pero algo dentro de mí me dijo que si lo hacía en ese momento iba a enviarla de vuelta al mismo ciclo del que veníamos. Le respondí que mi puerta no estaba cerrada, pero que no iba a volver a responsabilizarme de todo hasta que ella demostrara con acciones, no con disculpas, que entendía lo que había pasado. No busqué humillarla, pero sí dejé claro que la vida no funciona a base de pedir perdón solo cuando las cosas se ponen feas. Se levantó del sillón sin saber muy bien si debía despedirse con un abrazo o simplemente irse. Al final me dijo que necesitaba tiempo para pensar. No insistí en detenerla. La acompañé hasta la puerta y cuando salió, mi hermano me miró desde la cocina con esa cara que mezcla lástima y respeto. Me preguntó si estaba bien y le dije que no, pero que aún así tenía que mantenerme firme. Esa noche, cuando me acosté, sentí una mezcla de rabia, tristeza y una especie de alivio extraño. Por primera vez en mucho tiempo Mariana había hablado sin escudos, sin gritos y sin Tyler metiendo ideas en su cabeza. Era un paso pequeño, casi insignificante comparado con todo lo que había ocurrido, pero era un paso en la dirección correcta, aunque todavía faltara mucho para saber si realmente iba a cambiar. El silencio de esa noche ya no fue el mismo silencio que había sentido las semanas anteriores. Era un silencio distinto, como si dejara espacio para que algo nuevo comenzara a formarse, aunque todavía no supiera qué. Actualización 2. Habían pasado varias semanas desde aquella noche en la que Mariana llegó al departamento de mi hermano buscándome con los ojos hinchados y los hombros caídos. Después de nuestra conversación, no volvimos a hablar durante un tiempo considerable, un lapso que para cualquier otra familia quizá habría sido apenas un respiro breve, pero que para nosotros se volvió una especie de terreno incierto donde yo no sabía si ella estaba procesando lo que hablamos o si simplemente había regresado a su vida intentando evitar cualquier confrontación. No quise presionarla porque yo también necesitaba distancia para que mis emociones se asentaran. Por más que una parte de mí quisiera recuperarla inmediatamente, otra sabía que si daba un paso en falso podía volver a meterla en esa dinámica en la que yo terminaba alquilándome la dignidad solo para que ella no se alejara. Una dinámica que probablemente había permitido que Tyler se metiera entre nosotros sin resistencia. Con los días empecé a notar que el silencio ya no me dolía del mismo modo. Seguía sintiendo esa punzada en el pecho cada vez que revisaba mi teléfono y no veía ningún mensaje suyo, pero había algo distinto. Como si la primera conversación hubiera abierto un pequeño espacio para que las cosas empezaran a cambiar, aunque lentamente. Mientras tanto yo trataba de reconstruir mi rutina, de volver a ser alguien que no vivía en función de sostenerlo todo para otra persona. Me levantaba temprano, trabajaba mis horas habituales y regresaba al pequeño estudio que había alquilado. Era un lugar sencillo, pero al menos en ese espacio podía pensar sin sentir que estaba caminando sobre cristales rotos. Sin embargo, cada vez que veía algo que me recordaba a Mariana, como los viejos recibos de matrícula que había guardado sin saber por qué o las fotos que aún aparecían en mis redes, esa distancia ganada parecía tambalear. El golpe emocional de la actualización llegó una noche de viernes, bastante tarde, cuando recibí una llamada de un número que no reconocía. Contesté sin pensar demasiado, asumiendo que sería algo del trabajo, y escuché la voz de uno de los empleados administrativos de la universidad donde Mariana estudiaba. Me explicó que estaban cerrando los registros del semestre y que, como su contacto de emergencia, querían informarme que ella no completó ningún trámite para reincorporarse y que su apelación había sido formalmente rechazada. Me aclaró que ella había intentado argumentar que la situación económica había sido un malentendido, pero que sin pruebas de solvencia o un pago parcial no podían hacer excepciones. Su tono era profesional,
Pero pude notar cierta incomodidad porque parecía entender, sin necesidad de que yo le dijera nada, que detrás de esa situación había algo familiar complicado. Colgué la llamada y me quedé sentado en el borde de la cama, con el teléfono entre las manos, sintiendo una mezcla de culpa y frustración. Yo sabía que la universidad no iba a esperarla eternamente, pero escuchar que la habían rechazado cerraba finalmente cualquier posibilidad de que siguiera arrastrando el semestre como si todo estuviera en pausa. Fue en ese momento, mientras estaba aún procesando la llamada, que el teléfono volvió a sonar. Esta vez sí era Mariana. No me dio tiempo de pensar si debía contestar o dejar que la llamada se fuera al buzón. Lo hice por instinto. Apenas escuché su respiración supe que estaba llorando. No dijo mi nombre, no pidió permiso para hablar, simplemente soltó un la cagué con una honestidad que me tomó por sorpresa. Luego dijo que no sabía qué hacer, que se sentía perdida, que Tyler no solo la había dejado sino que había hecho comentarios que la hicieron sentirse como si no valiera nada, que la universidad había cerrado sus puertas y que la vida que había imaginado para sí misma se le había desmoronado por completo. No quise interrumpirla, así que la dejé hablar. Me contó que había buscado a Tyler para pedirle apoyo emocional, no económico, sino simplemente presencia, pero él le dijo que no tenía por qué cargar con una mujer que venía con paquete familiar defectuoso. Esa frase hizo que se me revolviera el estómago. No solo por el insulto hacia mí, sino porque revelaba la clase de persona con la que mi hija había estado involucrada. Mariana dijo que no podía creer que se hubiera dejado manipular por él, que había actuado como una estúpida, que había repetido discursos que ni siquiera eran suyos. Que se alejó de quienes siempre estuvieron a su lado para satisfacer a un tipo que, en sus palabras, jamás había demostrado ser capaz de sostener ni sus propios pensamientos. Escucharla hablar así, con esa crudeza, me provocó una mezcla rara de alivio y tristeza. Era evidente que estaba derrumbándose, pero también que estaba viendo por primera vez el daño que había causado. Cuando terminó de hablar, hubo un momento de silencio, uno que no se sintió incómodo sino cargado de esa vulnerabilidad que aparece cuando alguien finalmente deja caer todas sus defensas. Me pidió que la escuchara y dijo que sabía que no tenía derecho a exigirme nada, que entendía que yo había tomado distancia porque se lo ganó a pulso, pero que aún así necesitaba que yo supiera que todo lo que estaba viviendo la había hecho darse cuenta de cuánto había dado por sentado. Dijo que nunca imaginó que la universidad le cerraría la puerta por completo, que creyó que de alguna manera yo siempre estaría ahí para cubrir cualquier hueco, que incluso cuando me gritó que me fuera. Una parte de ella se convenció de que no lo decía en serio. Aceptó que fue injusta, cruel y desagradecida, pero sobre todo dijo algo que me quedó resonando, que nunca pensó en mí como un ser humano con límites, solo como su papá, y que había olvidado que los padres también se cansan. También sienten y también se quiebran. Intenté responder con calma, aunque cada palabra me costaba porque sentía una mezcla de compasión y cansancio acumulado. Le dije que yo no había dejado de pagar por castigo, sino porque después de lo que ocurrió necesitaba poner un alto y entender dónde quedaba yo en todo esto. Le expliqué que había pasado años sosteniendo su vida mientras la mía quedaba siempre en segundo plano, y que el respeto no era negociable, no importa cuánto la quisiera. No dije nada para humillarla, pero fui honesto al decirle que no podía simplemente volver a cargar con todo como si nada hubiera pasado, que ella tenía que aprender a enfrentar las consecuencias de sus decisiones de la misma manera en que cualquiera lo hace al llegar a la adultez. Era duro escucharlo, incluso para mí, pero era la primera vez desde que empezó todo este caos que sentía que estábamos teniendo una conversación real. Mariana lloró más fuerte, pero esta vez no era ese llanto desesperado que busca que el otro retroceda, sino uno que se siente como una purga emocional. Dijo que necesitaba ayuda, pero no como una exigencia, sino como un pedido desde el miedo genuino. Me dijo que estaba dispuesta a buscar trabajo, a ahorrar, a repetir el semestre desde cero si era necesario, pero que quería hacerlo bien esta vez, sin atajos y sin depender de un tipo como Tyler. Por un instante pensé que debía consolarla y decirle que yo iba a retomar las riendas de todo, pero me mantuve firme. En cambio, le dije que yo iba a acompañarla en el proceso, pero no a resolverle la vida. Le dije que podía contar conmigo como apoyo emocional y como guía, pero que lo económico tendría que manejarlo ella hasta que demostrara estabilidad. La llamada terminó con un silencio largo y un gracias que sonó más sincero que cualquier cosa que me hubiera dicho en meses.
Esa noche no pude dormir bien, no por angustia, sino porque por primera vez desde que mi hija me gritó que me fuera de su vida, sentí que había una oportunidad real de reconstruir lo que se había roto. No sería rápido ni fácil, pero al menos ya no era un camino unilateral donde yo daba y ella tomaba sin mirar atrás. Era la primera vez en mucho tiempo que veía un atisbo de madurez en ella, algo que no habría surgido si yo hubiera cedido de inmediato cuando empezó a derrumbarse. Me acosté mirando el techo del estudio, pensando que quizá, después de todo, este no era el final que tanto temí, sino el punto en el que ambos empezábamos a construir una relación distinta, una en la que el respeto se volviera algo mutuo y no una carga que yo llevaba solo. Actualización final. Pasaron varios meses desde aquella llamada en la que Mariana finalmente reconoció que había cruzado líneas que ni ella misma entendía del todo. Después de esa conversación, las cosas no se arreglaron de la noche a la mañana ni hubo esa reconciliación idealizada que a veces uno imagina cuando por fin ocurre un quiebre emocional importante. Más bien fue un proceso lento, incómodo y lleno de momentos en los que ambos sentíamos que dábamos 2 pasos hacia adelante y uno hacia atrás. Durante las primeras semanas ella se mantuvo en contacto constante, no con la insistencia de alguien que exige, sino con la prudencia de quien sabe que está intentando reconstruir algo que rompió con sus propias manos. Me llamaba para contarme pequeños avances, como que había conseguido llenar solicitudes de empleo en varios cafés del área o que había hablado con la consejera académica para saber qué opciones tenía para retomar sus estudios. También me reconocía, sin que yo lo pidiera, cada vez que surgía algún pensamiento que antes habría usado como excusa para responsabilizarme a mí de sus problemas. Algo que me sorprendía porque no era común en ella admitir fallas tan directamente. Durante ese tiempo yo también tuve que enfrentar mis propios dilemas, empezando por la idea de que, aunque sabía que mi decisión de cortar el apoyo económico era necesaria, no dejaba de sentir un peso emocional cada vez que pensaba en su vida académica detenida por completo. Aún así, me repetía que ceder demasiado pronto podía mandar el mensaje equivocado y que si Mariana realmente quería cambiar, tenía que aprender a sostenerse con sus propios recursos. Ella encontró un empleo en un café relativamente pequeño pero que le ofrecía suficientes horas para empezar a ahorrar. Me dijo que no era glamuroso ni cómodo, pero que cada pago le recordaba que por primera vez en su vida estaba cubriendo gastos que antes dependían totalmente de mí. Esa conciencia parecía fortalecerla más de lo que uno pensaría. Incluso empezó a enviarme mensajes contándome cuánto había ahorrado y cuánto le faltaba para pagar una parte del próximo semestre. No era un intento de impresionarme, sino su manera de mostrarme que estaba tomando responsabilidad real. El verdadero punto de inflexión ocurrió cerca de 3 meses después de nuestra llamada, cuando me pidió si podía pasar a verme en mi estudio para hablar de algo importante. Accedí sin saber qué esperar, aunque una parte de mí imaginaba que quería solicitar apoyo económico nuevamente. Sin embargo, cuando llegó, la noté distinta. No tenía esa actitud desafiante ni ese tono victimista que había mostrado tantas veces desde que empezó todo. Se sentó frente a mí con las manos juntas, no como alguien que venía a pedirme permiso para algo, sino como quien tiene algo que decir y teme no encontrar las palabras correctas. Me explicó que durante esas semanas de trabajo y reflexión había entendido aspectos de nuestra relación que nunca había cuestionado. Dijo que se había dado cuenta de que desde que era adolescente había tratado mi estabilidad económica como si fuera una obligación natural, algo garantizado sin importar cuánto daño hiciera en el camino. Reconoció que nunca pensó en mí como una persona con necesidades, cansancio o emociones, sino como un proveedor permanente que debía adaptarse a sus cambios de humor y a sus decisiones impulsivas. Me dijo que cuando perdió la universidad y vio cómo su vida se estancaba de golpe, sintió por primera vez el peso real de la adultez. Reconoció, sin dramatismos, que le había dado más autoridad a las opiniones de Tyler que a todo lo que yo había construido durante años y que ahora entendía que ese tipo nunca quiso lo mejor para ella. Después de hablar de eso, me dijo que había tomado una decisión, quería volver a vivir conmigo, pero pagando la mitad de los gastos. Agregó que no quería que yo interpretara su petición como un retroceso, sino como una forma de empezar de nuevo desde un lugar más sano para ambos. Me explicó que no podía seguir viviendo sola porque los costos eran demasiado altos y tampoco quería depender eternamente de un trabajo que apenas le alcanzaba para pagar lo básico. Comentó que vivir conmigo no era volver al pasado, sino comenzar bajo otras reglas, unas en las que ella asumía responsabilidad económica y emocional, y donde yo no tenía que cargar con ella como si fuera una niña.
La petición me tomó por sorpresa porque, aunque sí había imaginado la posibilidad de que volviéramos a compartir techo, nunca pensé que ella misma propondría un acuerdo en el que cargara parte de los gastos. No solo porque no era su estilo, sino porque durante años había asumido que todo lo material era responsabilidad mía. Le pregunté si estaba segura, porque sabía que compartir espacio después de tanto conflicto no sería fácil. Me respondió que lo había pensado mucho y que no buscaba comodidad sino estructura. Dijo que trabajar y ahorrar la había hecho darse cuenta de que no podía seguir viviendo como si yo fuera un colchón eterno para amortiguar sus errores. Que necesitaba aprender a sostener su propia vida y que quería hacerlo cerca de mí para reconstruir nuestra relación, pero no desde una posición de dependencia sino de colaboración. Acepté, aunque no sin antes dejar claro que el respeto debía ser la norma principal, no algo que se aplicara cuando le convenía. Le expliqué que yo también necesitaba sentirme tratado como un adulto con límites, no como una figura que existía solo para rescatarla. Ella lo entendió, y lo que más me sorprendió fue que incluso agregó que si en algún momento sentía que empezaba a caer en viejas dinámicas, me autorizaba a poner un alto inmediato. Esa disposición, viniendo de alguien que jamás aceptaba críticas sin reaccionar a la defensiva, fue para mí una señal de que el cambio no era temporal ni producto del miedo, sino algo que realmente estaba trabajando. Cuando finalmente se mudó, no hubo celebraciones ni gestos dramáticos. Solo trajo sus cajas, ordenó sus cosas y se sentó conmigo a revisar cómo íbamos a dividir los gastos. Verla calcular su parte de la renta y hacer cuentas con su propio dinero fue un contraste enorme respecto a la Mariana que me había gritado que me fuera de su vida. Esa imagen se me quedó grabada como una especie de cierre simbólico de aquella etapa donde ella daba todo por sentado. Ya no esperaba que yo resolviera todo en silencio, ahora quería construir algo conmigo, no sobre mí. Unos días después de instalarse, dejó una nota sobre la mesa antes de irse a trabajar. Decía que sabía que una disculpa no podía borrar nada y que tampoco pretendía que yo me olvidara de lo ocurrido, pero que cada día pensaba en cómo recuperar lo que ella misma había destruido. Terminaba diciéndome que me quería y que esperaba que algún día, sin apuros, sin forzar nada, volviéramos a ser padre e hija sin las capas de resentimiento que se interpusieron entre nosotros. Guardé esa nota en un cajón porque sentí que representaba algo importante. No era el perdón perfecto ni la solución inmediata a todo el daño, pero sí era la prueba de que la distancia, el silencio y las consecuencias reales habían logrado lo que años de advertencias y discusiones no habían conseguido. Por primera vez en mucho tiempo sentí que ambos estábamos construyendo no para regresar al pasado, sino para tener una relación nueva, una en la que ninguno tuviera que desaparecer para que el otro existiera. Y aunque todavía queda camino, sé que esta vez los dos estamos avanzando en la misma dirección. No desde el miedo ni la obligación, sino desde la responsabilidad y el reconocimiento mutuo de que las palabras pueden destruir, pero también pueden iniciar el proceso de reparar lo que parecía irreparable.